¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Soy Maxi Romero y esto es Nota22.com TV. Este programa, como decimos siempre, abarca una gran región, una cobertura importante por medio de Somos Santa Fe, en simultáneo por Somos Paraná. También se emite en horario central en Somos Rafaela, Cablevisión Rafaela, Cablevisión San Justo, Cablevisión Galvez y en el cable local del departamento Vera que se emite desde la capital, desde la cabecera de ese departamento. Gracias por estar del otro lado. Estamos acostumbrados por ahí a meternos en temas muy fuertes desde el punto de vista social, judicial. Quiero agradecer, Germán, buenas noches. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Queremos agradecer con Germán la presencia de una persona que tiene una trayectoria muy importante en la justicia y en lo personal lo que revalorizo es su trayectoria desde el punto de vista que conoce todas las aristas. Fue abogado particular, privado, se desempeñó en el ejercicio profesional liberal de la actividad profesional y fue juez de instrucción y hoy es fiscal regional del Nodo o MPA de Reconquista, que tiene sede en Reconquista. Tuvo declaraciones muy fuertes en este último tiempo, tal vez el puntapié inicial lo dio el diario La Capital de Rosario. Eladio, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes y por la presentación. La verdad que nos sorprendiste, si bien es algo que es un secreto a voces, ¿no? Pero hablar de sinnúmero de abusos sexuales, de violencia contra la mujer, de una sociedad semifeudal, es muy fuerte hablar de la provincia de Santa Fe, animarte, porque la verdad que hay mucho tabú y generalmente somos bastante hipócritas como sociedad y estas cuestiones no las hablamos. Vos las manifestaste. ¿Cuál es tu análisis desde la regional? Bueno, las que se animan son las mujeres, ¿no? Las mujeres de carne y hueso, las que le ocurre, y las asociaciones de mujeres que la componen. Esto es nada más que el sistema patriarcal llevado al ámbito del sistema penal. En el ámbito del sistema penal, en su faz operativa. Zaffaroni decía, el derecho penal no le toca un pelo al imputado. En su faz operativa, en su faz de derecho procesal penal. Y esto, que ojalá el día de mañana funcione en el país como sistema acusatorio a partir del fallo Casal, va dando sus frutos y sus resultados. En primer lugar, el primer concepto es el concepto del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Esto ha sido desarrollado profusamente. Es la idea de que alguien tiene una hegemonía. Esa hegemonía lo hace ser dueño de bienes, haberes, enseres, haciendas y personas. Es la vieja figura del patrón de estancia, es la vieja figura de la referenciación más importante, más exitosa de una región, de una zona, y es la figura de la colonia. Y esto, ¿a quién se traslada? A todos es un modelo hegemónico. Aquellos que son pobres de toda pobreza y lo único que tienen es su trabajo, también reproducen este sistema, reproducen este modelo. ¿Y de qué son propietarios? De sus hijos y de su mujer y de sus hijas. Eso es lo que creen. Entonces, si son alambradores, con casos que me ha tocado a mí, sus hijos trabajan, alambran, etc. Y las mujeres son aptas para todo servicio. Esos son los casos más extremos, ¿no? Objeto. Cosificación de la mujer. La relación laboral ahí, por supuesto, no existe, digamos decir, como es, está claro. La cosificación última de la mujer a lo mejor sea esto de la violencia sexual. Porque además no todo el mundo, por supuesto, participa o interviene a ese nivel de violencia
que muchas veces, según la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con perversiones y ese tipo de cuestiones. Pero sí estamos hablando de relaciones parentales, tíos, familiares, padrastros, etc. 250 casos. El 10 de febrero cumplimos 2 años nosotros. Estamos hablando de una cantidad, como decía una concejal, como es 250 casos, esto para que la gente entienda. Usted está hablando de 250 imputados, por lo menos. No, 250 casos. Denuncias. Es decir, 250 denuncias que tienen todos imputados, Ajá. en su mayoría, que van desde los abusos sexuales simples, abusos deshonestos, como se les llamaba antes, hasta corrupción de menores, prostitución de menores. Esto tiene a su vez, de todas las prisiones preventivas que se dictaron, el argumento de que estas prisiones, el 40% de las prisiones preventivas que se dictaron son sobre esta materia. El 40 del total, digamos. El 40 del total. Un número elevado. Número elevado, pero para nosotros bajo. Le explico por qué. Por 2 razones. Primero, porque nosotros no siempre nos dan prisión preventiva. Somos fiscales. Y en segundo lugar, como es hay prisiones domiciliarias, ese tipo de cosas. Y en segundo lugar, porque es una cifra negra. Es una cifra negra. Es decir, es una cifra que recién comienza. Es una cifra que requiere de respuestas muy concretas de la Administración de Justicia y de las diferentes figuras que se hacen cargo de estos temas del Estado, ya sea provincial, municipal, etcétera, nacional, y de las organizaciones intermedias. Es un poco con lo que tiene que ver, discúlpame la interrupción. Cuando haya condenas, la cosa va a cambiar. Claro, lo que decías, doctor, en relación a que estamos levantando la alfombra, hay que hacer un cambio de paradigma. Esto tiene que ver con que el cambio de paradigma se refiere a que hay que cambiar las valoraciones de las conductas sociales. Claro, en el 83 se levantó la alfombra de la democracia y empezaban, yo me acuerdo en esa época, muy joven, como es decían, mira todas las cosas que están pasando en democracia. Bueno, ahora sorprende, como es que ocurra entre otro tipo de cuestiones. Y el cambio de paradigma, ¿por qué ocurre justamente lo que usted está planteando? El cambio de paradigma ocurre porque no se puede investigar y juzgar al mismo tiempo. Es decir, el fallo Casals es importantísimo en ese sentido. El fallo Dieser es importantísimo en ese sentido. Y por lo tanto, yo fui juez de instrucción, en su momento estaba entostado, estaba también en el norte, también trabajaba en esto, pero claro, con un sistema escriturario, con un sistema muy poco transparente, con un sistema sin una estructura de gestión, porque se requiere una estructura de jurisdicción, pero también una estructura de gestión, para que esto como es se lleve adelante. Seguramente así se hacían, y como se hacen los juzgados del norte, lo que se podía. Pero además, en esta región en particular, de 200.000 habitantes, estoy hablando del departamento General Obligado y el departamento San Javier, había un juzgado de instrucción y un juzgado correccional. Es decir, Estructura. en el norte, en Villa Guillermina, Villa Ana, Villa Ocampo, Las Toscas, donde es otra región, desde acá parece que fuera todo lo mismo, como es con 60, 70.000 habitantes, la máxima autoridad, como se suele decir, era el comisario o era como es un abogado. Ahí tiene el caso Huillos, de un abogado como es del norte, una tentativa de femicidio, está preso este hombre ahora, 40 minutos pegando a la mujer, gritando a los vecinos y no lo metían preso, digamos, hasta que, bueno, se puso el fiscal ahora y está como es con prisión preventiva. Ahora, un caso más. ¿Cuántos casos de estas podrían haber ocurrido en otro enero? Un ejemplo tenemos que investigamos. Un fiscal también precisamente apeló una medida de primera instancia allá en el norte, en la zona que usted viene, en Vera, y un caso concreto que tenemos también brevemente como para abonar a lo que dice la teoría de lo que sostiene el doctor Eladio García. La causa es Nacitiki, José María, sobre abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados, con acceso carnal en concurso real. La Cámara de Vera es un fallo del viejo sistema, doctor, de la sentencia del año 2013, con un voto en pleno de los camaristas, decidió revocar la absolución de culpa y cargo que
se le había dado al imputado, ¿no? Sí, una situación que en los detalles de la causa realmente no se puede pensar que haya una persona... Vamos a ahondar en eso porque son... digamos, sobre menores, que tenga ese tipo de conducta. Realmente parece tenebroso, no parece de esta época. Sí, sí. No, desde ya que se está trabajando, y ese es un fallo sobre un tema del antiguo sistema. Nosotros empezamos, nosotros empezamos un poquito tiempo después. Claro, exactamente. Y me parece muy bien. La Cámara Penal como es debería estar trabajando, por supuesto. Ahora, el asunto es el siguiente: ¿qué elementos tengo yo, víctima, para ir y formular una denuncia? ¿Qué elementos tenía en el sistema anterior? ¿Qué posibilidades tenía? ¿Y qué posibilidades tengo ahora? Si decíamos esa cantidad de habitantes y esos lugares desatendidos como es sigue San Javier sin tener oficina de gestión judicial y sin tener como es claro, sin tener jueces, ¿no? Como es tiene en este momento una fiscal. Y bueno, llegaba al lugar, hacía la denuncia. ¿Dónde hacía la denuncia? Porque yo, si hago la denuncia y tengo un problema parental y mi grupo parental me presiona y estoy viviendo de una determinada manera y soy una niña o un niño, agravado que si dentro de la misma sociedad se dan otros casos que no pasa nada. Claro, tengo que saber dónde voy a denunciar. Bueno, si denuncio ante un comisario, como es y el comisario me dice: mira, querida, como es ¿por qué no vemos, solucionamos la cosa, habla con tu papá, habla con tal otro? Bueno, cosas que son naturales, por otro lado. No estoy como es criticando la realidad, digamos. Es decir, como es lo que estoy planteando es que estas cosas como es ocurrían y siguen ocurriendo, por supuesto, ¿no? El cambio de paradigma, el cambio de mentalidad es el Estado introduciéndose en el lugar, y en sus diferentes ámbitos, no solamente el Poder Judicial, por supuesto, sino todo lo que pueda ser ejecutivo, legislativo, etc. Y la sociedad civil. Hoy hay en Las Toscas, en esa zona norte que decía, una unidad fiscal con 2 fiscales. Siempre la idea nuestra que, en la región nuestra, es que los fiscales actúen en pareja. ¿Por qué? Por los turnos. Esto es una experiencia del anterior sistema, que alguien no esté siempre de turno, porque eso le permite racionalizar las cosas, descansar, alejarse del estrés, como le pasa a todas las personas. Una pregunta entre paréntesis, el turno, ¿cómo le gustaría a usted que se fije? Sé que en el norte la situación es particular y usted está poniendo el ojo sobre eso, pero ¿cuál sería lo ideal? ¿Por la materia? ¿Por el tipo de delito? ¿Por los días? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué análisis hace? En principio por todo. Si yo llego a un lugar y lo único que tengo son unos pocos fiscales unos pocos hechos o unos hechos. Ahora, si yo estoy en una ciudad donde realmente necesito muchos fiscales, un fiscal cada 25.000 habitantes, eso es lo que se plantea en la ley, en nuestra ley, sin perjuicio de que estamos por debajo de cifras latinoamericanas y de cifras europeas, ¿no? Paraguay tiene un 5.4, nosotros estamos en 4.8, digamos, decir, como es Chile está mucho más arriba, etc. No tenía esos datos. Claro, sí. Por supuesto que va a haber especializaciones, se necesita especialización. Ahora, la especialización está relacionada con el mapa del delito. ¿Qué delito tengo enfrente? Y seguro que voy a tener homicidio. Bueno, ¿y qué más voy a tener enfrente? Y seguro que voy a tener delitos sexuales, que requieren toda una complejidad absolutamente diferente. Y seguro que voy a tener delitos contra la función pública. Y yo acá planteo delitos contra la función pública, no delitos contra el funcionario policial actuante. ¿Está? Porque los funcionarios públicos tienen que responder. Entonces, ustedes que son abogados, como entienden perfectamente lo que estoy diciendo cuando hablo de la parte especial de derecho penal. Y digo delito contra la función pública, y los delitos contra la función pública estamos hablando de cohecho, estamos hablando de malversación, estamos hablando de peculado, estamos hablando de una estructura. Tráfico de influencia. Tráfico de influencia, exactamente. Sí.
abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes funcionarios. Estaría bueno también que el denunciante pueda acompañar al fiscal como querellante y no que algunos tribunales de la provincia no lo permitan. Claro. Bueno, justamente siguiendo con la misma cuestión, entonces hoy van a la unidad fiscal, hay un secretario con un grupo que como es gente que toma la denuncia, o la comisaría de la mujer que está en dependencia directa de los fiscales, o algún centro territorial de denuncia, y lo importante ahí es orientar a la víctima, contener a la víctima lo antes posible y determinar cuál podría ser el delito que se cometió de acuerdo a lo que dice, y la gestión de riesgo se llama. Es decir, esto lo dicen, nosotros tenemos protocolos con respecto a esto, nuestros, en la región, y también tenemos guías provinciales dictadas por el doctor Julio Lazar, que surgen de Belén do Pará, que surgen de las guías de Santiago, que surgen de las leyes de violencia contra la mujer, y de la violencia familiar, y que adhieren, digamos, en nuestra provincia, ha venido adhiriendo en todo este tiempo. Hay organismos del Estado, por supuesto, está la Subsecretaría del Menor, la Mujer y la Familia, están los centros de acción judicial, o de atención judicial, los CAJ, hay uno en Tostado, otro en Vera y otro en Reconquista, tendrían que ser muchos más, por supuesto, pero funcionan. Están los CAF, que fueron hechos en su momento también, el Centro de Atención Familiar. Hay otros centros de orientación a la víctima en la violencia de género, en la violencia familiar, que se llaman así, ahora en este momento no recuerdo la sigla porque es largo, como es y después están las comisarías de la mujer, que fue el primer avance que se hizo en los años, hace 12 años atrás aproximadamente, con el tema de la comisaría de la mujer y de la especialización de la mujer. Sí, que hacen un trabajo, hay que resaltarlo, hacen un muy buen trabajo que hay que resaltarlo. Mire, como es en el norte, yo me entrevisté, lo primero que hice fue entrevistarme con esta chica cuando llegué a Reconquista, y estaban en el 30% de los casos. En el 30% de los casos eran violencia de género. Iban directamente a la comisaría de la mujer porque habían armado una muy buena estructura de la comisaría de la mujer. Y no tenían móvil. Ahora sí, por supuesto, esto está armado. Pero como es Sí, sobre todo hay que tener en consideración... Lo que quiero decir es cuál es la consideración de la mujer también, claro, en todos los órdenes, ¿no? Es decir, cuando se pone a trabajar, ¿no? Y en el ámbito policial, en el ámbito organizador de esta naturaleza. Sí. Sobre todo hay que tener en consideración que un delito que la inmediatez, digámoslo, de las pruebas es clave. Claro. Sé que ustedes en eso, y sobre todo usted, doctor, ha trabajado mucho. ¿Cómo están funcionando las cámaras GESEL? Sé que hay dos, por lo que no... Claro, sí. Lo que se hace ahí, entonces, como le decía, es los secretarios tienen que concursar, como es y tienen que dar respuesta de cómo van a armar su personal en el tema, en el primer ingreso, el tema de la víctima, no solamente en estos delitos, sino en otros. Y había una cámara GESEL funcionando en Vera, de la Cámara Penal, del Poder Judicial, y nosotros armamos otra cámara GESEL en Reconquista, que es una cámara GESEL, para que lo entienda la gente, bueno, un lugar que tiene que estar absolutamente acondicionado para que alguien se sienta cómodo, y que como si estuviéramos acá, usted, la menor, la mujer, tiene como es un grupo interdisciplinario o alguien, un psicólogo como es especializado. Ya nos ha visitado muchas veces Laura Mansi, digamos así, como es al lugar, en este tipo de actividades de trabajo, capacitando a otros psicólogos también. Del otro lado, no sé, es decir, la persona no ve, que lo están viendo, digamos, es decir, del otro lado como es y se escucha, se ve, etcétera. Al revés no. Y del otro lado está el juez, del otro lado como es está el abogado defensor, el abogado del imputado, y nosotros, y bueno, y por ahí como es en algunos casos se formulan algunas preguntas indirectas que tienen que ser, ojo con el tema de la revictimización, ¿no? Sí. Porque no se puede a una mujer someterla, y menos a una niña, como es ya que sufrió eso, volver a someter en este tipo de cuestiones. Y tenemos grupos interdisciplinarios, pero además
se trabaja muy bien con lo que ya tiene la policía y además con esto de la atención primaria de las subsecretarías que lo hacen a través de los municipios, las comunas y los ángeles. Una última pregunta muy breve, porque la verdad que lo vamos a invitar de vuelta, vamos a seguir hablando de todos estos temas y muchos otros más, sobre todo sobre cómo está llevando adelante su actividad en la regional, que la tuvo que poner en pie de cero porque el sistema es nuevo. Una última pregunta muy breve, doctor. Si hay algo que me gustó a mí en particular del nuevo sistema es que los fiscales, al llevar adelante la investigación, pudieron hablar inclusive de aquellas cuestiones más vinculadas a lo que atienda todo. Todos somos, de alguna manera, decía Aristóteles, que éramos animales políticos, ¿no? ¿Cómo ve la relación de todo el panorama que usted está pintando en su relación con la política? Algo dejó trascender en su alocución. ¿La política a veces se roza con estas actividades o no? Sí, desde ya, pero en un sentido absolutamente positivo. Ajá. Sí, porque a estos temas los llevan adelante las propias mujeres. Entonces son las propias mujeres que hacen todo un planteo y se juntan entre ellas más allá de los partidos políticos, etcétera. Como ONG, digamos. Como ONG o concejales, digamos así, como es gente del Fuerzas Estado, Vivas, ¿no? Fuerzas Vivas. Y bueno, nosotros tenemos armado, la semana que viene estamos convocando, un consejo regional, que es el primero que se convoca de todas las regionales, digamos, es decir, pero hay que hacerlo por ley a eso. Donde están las organizaciones intermedias, representando como EGT Mujeres, otros casos, digamos, es decir, como EGT, y municipios y comunas. Que es el Consejo Regional, va a estar el municipio de Vera, el municipio de Las Tocas, de Villa Ocampo, Reconquista Avellaneda. Y a su vez armamos en la región 4 zonales de esta misma naturaleza que se replican. Allí, por supuesto que está participando también la iglesia, ¿no? Justicia activa. Esto es la parte... Se puede. No, porque yo siempre me quejaba de esos jueces que viste que estaban como puesto duro, verdaderos jueces de estatuas. Cuando se trabaja se puede. Muchas gracias, Eladio, por venir y por animarse a contarnos estas cosas que usted dice que son las mujeres las primeras que lo hacen, son las primeras, en realidad son las verdaderas valientes, pero también en la justicia es bueno encontrar personas que se animen a hablar. No, desde ya, yo creo que como es que es una cuestión de cambio de paradigma que se va desarrollando con el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Vino de Reconquista especialmente para hablar con nosotros. Tiene un valor enorme que haya venido y desde ya le vamos a agradecer su tarea en bien de la sociedad. Está realizando una tarea muy importante. Creo que como la mayoría de los fiscales de la provincia, de Salomón, y que realmente están laburando con muy pocas herramientas a veces. Así que bueno, muchas gracias, doctor, por venir por este tiempo. Vamos a un corte. Antes del corte le digo, vamos a hablar con una dirigente sindical muy importante en nuestra región, del sindicato de la Asociación Personal de Organismos de Control, Mónica Pedriel, justicialista ella también, para hablar de cómo está viendo el país. Y un concejal de acá, de la capital de la provincia, Juan Cesoni, al cual el radicalismo le está prestando mucha atención. Junto con 1 o 2 concejales más se está diferenciando del resto. Esto es una opinión personal, se está diferenciando. Es una persona que para mí se va a encaminar distinto en política. Vamos al corte. Nota22.com. Nota22.com. Información.
Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Desarrollo web, diseño gráfico, hosting, redes sociales, mantenimiento, streaming, SEO, dominios, email marketing. Más de 10 años de experiencia en desarrollo y servicios web. Visita www.nicosal.com y conoce el amplio portfolio. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Llévatelo de una, pagalo en 12. Aprovecha la mejor financiación en Macua. Tené tu nuevo Clio Mío con tasa 7.90 o Tucango Express con tasa 7.90 y una bonificación extraordinaria de 5.000 pesos. Tamaño oportunidad solo en Macua, Santa Fe, Paraná. Continuamos en el programa, como dijimos, Mónica Pedriel, trabajadora del Tribunal de Cuentas, secretaria general del Sindicato de los Organismos de Control y también el concejal de la capital de la provincia, Juan Cesoni. Se integra nuestro compañero de trabajo, Gustavo. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo te va, Maxi? Hola, Germán, ¿cómo están? Hablábamos, Gustavo, días pasados sobre el tema del gobierno nacional, su incidencia sobre los trabajadores. Sí, sí. El programa pasado hablabas con una también sindicalista de amas de casa, ¿no? Así es. Sí, sí. Esa es la pregunta que le quería traspasar a Mónica, que primero te agradezco mucho por venir, a vos, Mónica, y a vos también, Juan, que no es fácil en esta época del año que se animen muchos a hablar de temas que por ahí hacen a la ciudadanía cotidianamente, pero mucha gente se está resguardando, muchos sindicalistas que están como, ¿cuál es el avestruz que mete la cabeza bajo la tierra? Muchos dirigentes sociales, así que muchas gracias, Mónica, por venir y dialogar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Cómo empezó el año para los trabajadores? Bastante difícil la situación porque con un gobierno que apunta al ajuste, a la recesión, a los despidos, a la persecución
ideológica y política, yo creo que ningún trabajador, ninguna persona que forme parte del tejido social puede estar tranquilo. Cuando vos te referís a los sindicalistas que meten la cabeza debajo de la tierra, yo creo que eso es más los sindicalistas que siempre pasaron a ser más empresarios que sindicalistas, entonces ya perdieron el horizonte, digamos. Cuando vos representás a los trabajadores tenés que realmente ponerte en la piel del trabajador, porque día a día vos estás con los compañeros y estás sabiendo de sus necesidades. Máxime como nos ha pasado a nosotros, y en el 2015 cerramos un año con logros realmente, como fue nuestra ley para los becarios pasantes, que fue fruto de mucha lucha, y que permitió que personas que estuvieron trabajando sin antigüedad, sin que se les reconociera antigüedad ni la obra social, por una ley que realmente estamos muy agradecidos a los legisladores que hicieron posible todo esto, pero fue posible también por la lucha del gremio, y que fuimos acompañados por los trabajadores del Tribunal de Cuentas. Y también con la posibilidad, por primera vez en el Tribunal de Cuentas, en el ámbito del Tribunal de Cuentas, de contar con una paritaria propia. Esto que algo impensado para muchos. En 2015 pudimos, y en 2015 justo nos encontramos con un nuevo gobierno que dice, las paritarias, y no sé si las vamos a abrir y vamos a tener un techo del 20% o hasta un 25%, y si tenemos ganas. O sea, la situación es bastante difícil cuando uno ve que no era el problema del impuesto a las ganancias realmente. Hoy hay gente que no está con trabajo. Hay familias que están desintegradas, porque yo creo que el tejido social realmente necesita a la persona o una familia a modo personal. En mi familia, en la época del neoliberalismo, en los 90, quedó totalmente desintegrada porque todos mis hermanos quedaron sin trabajo y nunca más consiguieron trabajo. O sea, pudieron jubilarse por los proyectos del kirchnerismo. Y eso, la verdad que hoy ver cómo se está destruyendo todo esto, da mucha lástima, da mucha pena, no solamente porque la gente se queda sin trabajo. Uno tiene que hacer la otra lectura. El odio, el resentimiento, ¿qué es lo que te movió a preferir que la gente quede en la calle, que la gente no tenga ni siquiera un techo donde vivir? Y vos, sentadito en la vereda, ves cómo pasan todos los 5 grupos, yo siempre digo, los 5 grupos poderosos delante tuyo, contando los $2 millones que podemos comprar, cuando en realidad ahora no podemos comprar ni 2 kilos de carne. Mónica, vos decías recién cómo había empezado el año para los trabajadores, ¿no? Sí. Más allá del cambio de forma, de modo, de estilo, de modelo, Sí. que era previsible que iba a ocurrir. Sí. A los dirigentes sindicales, gremiales, ¿los sorprendió de alguna manera este cimbronazo que verdaderamente se está apreciando? Desde lo personal, yo te puedo decir que no me sorprendió, porque era lo que siempre se venía diciendo también. O sea, hay gente que no quería escucharlo, que no quería visibilizar todo esto, ¿verdad? Por eso desde la multisectorial, tanto la CGT como la CTA estamos formando parte, junto con otras agrupaciones, organizaciones sociales, de la multisectorial, para hacer frente a todo esto, lo que es la represión, lo que es la persecución de los trabajadores. No puede ser que a través de las redes sociales se esté eligiendo quién puede continuar con un trabajo y quién no. Eso creo que ni en la peor época de la dictadura, ni llevándolo en la historia a la época del nazismo. Yo les repito, mañana, viernes 5 de febrero, a las 9 de la mañana, hay una reunión de la multisectorial, una convocatoria, una conferencia de prensa, a la cual quedan invitados formalmente, a las 9 de la mañana, y después... ¿A dónde va a ser? En AMSAFE, en el local de AMSAFE, y después nos movilizamos al juzgado federal por el tema de derechos humanos. Así que están convocados, y la única forma es, como decíamos, no tampoco cuesta salir a la calle.
cuesta convencer a los compañeros de que hay que resistir y que la lucha tiene que continuar. Esto es así, valorar los logros y continuar con la lucha, porque bajar los brazos es lo peor que podemos hacer en estos momentos. No tener miedo, porque ahí nos ganan la batalla. Vamos, antes de escuchar a Juan, cómo lo está viendo desde el punto de vista de un joven dirigente justicialista y un dirigente social, lo que decía anoche en un programa el titular de la Unión Docente Argentina a nivel nacional, 1 minuto, son 60 segundos para corroborar también o para ir en el mismo sentido que Mónica lo que estamos contando. Con respecto a la paritaria del sector,